No sé si hay todavía confirmación ya, Facu, del horario del partido, pero No. si no lo está, si no está la programación, la estará entregando seguramente la organización en las próximas horas. Pero hablando un poco más, ¿no? De Roland Garros y de lo que contábamos recién respecto de Gusti Fernández, hoy es un día especial. Hoy es 6 de junio. Hoy se cumplen nada más y nada menos que 20 años, sí, 20 años, parece que hubiera sido ayer, pero pasaron 20 años de la única final entre argentinos en Roland Garros. Bodas de porcelana, Ale. Ah, claro, bueno, ahí está. No tenía el dato del tipo viste que a veces se suele Sí, hablar de metales, ¿no? En este caso la sí, sí. porcelana no es un metal, pero bueno, el tipo de jerarquía de los 20 años en este caso para contar aquella final ganada por Gaudio sobre nuestro santafesino Guillermo Coria en un partido épico, en un partido histórico, en un partido que evidentemente fue un antes y un después para los dos, para bien y para mal. Y tenemos la chance de saludar a alguien que lo contó y de manera brillante, en un libro que se llama La Final, y que seguramente pueden conseguir, si no en librerías, ya lo pueden conseguir vía ebook seguramente, lo vamos a consultar incluso a él para sacarnos la duda. Alejandro Prosdosimi es periodista, escribió La Final, un libro publicado por Planeta, y que contó absolutamente todos los detalles porque estuvo in situ, de aquel partido, del contexto, de la previa, de lo que ocurrió entre ambos y demás. Alejandro, mi nombre es Alejandro Magiaterra, junto a Facu Rivera y a Nacho Sansó, te saludamos en Radio Nacional Rosario. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, lo primero que te pregunto es si te pasó rápido el tiempo. Hablábamos de los 20 años de esta final. La verdad es que, por un lado, parece que pasó mucho tiempo y por otro lado no tanto, ¿no? Uno los ve Sí. todavía y tal vez Gastón Gaudio y Guillermo Coria tienen algo como todavía juvenil, aunque son cuarentones, ya habría que decir, no, o andan tocando los 40, tienen una cosa juvenil, y es un tenis que por un lado quedó muy lejos con la aparición de Federer, de Nadal, de Djokovic, ¿no? Parece un tenis prehistórico, pero también es un tenis que fue muy fresco y fue rejuvenecedor para el tenis argentino. Era como fue la segunda etapa después de Vilas y Clark, ¿no? La camada de Sí. los chicos que se coronan en esta final. ¿Qué recordás más allá de lo que escribiste en el libro, que por supuesto Mm. nos adentraremos en eso, qué recordás de particular de esa final? Si te pregunto por una imagen, por un momento de aquella final, ¿hay algo que primero venga a tu cabeza recurrentemente? Bueno, creo que recurrentemente los nervios. O sea, creo que fue un partido que en un primer momento, para un público, imagínense, internacional, para gente de todo el mundo, no tenía un súper atractivo porque no eran dos jugadores argentinos. Coria estaba peleando el número 1 del mundo, pero Gaudio estaba por alrededor del puesto 40, es decir, no se enfrentaba, Federer había perdido, Kuerten había perdido, habían perdido los mejores. Entonces, a priori no era una final Boca River o Central Newell, como sería para ustedes. Quiero decir, pero a medida que fue transcurriendo el partido, los nervios, la garra y los altibajos y vaivenes que tuvo, hicieron que nadie quedase en un punto neutral. Todo el mundo empezó a desear, de un modo u otro, que ganara Gaudio o que ganase Coria. Fue una final súper Sí. dramática. Súper dramática. Recordemos que fue la última, si no me equivoco, me va a corregir Facu o vos también, Alejandro, Mm. sin los tres que nombraste, ¿no? Sin Nadal, Federer y Djokovic, hasta ahora, hasta esta, la que va a ocurrir pronto. Sí, exactamente. Esta va a ser la primera después del Big Three, como se les dice, ¿no? Los grandes tres. Claro. Y aquella había sido la última, porque ya en 2005 Nadal juega con Mariano Puerta, también argentino, la final, y ahí empieza el dominio absoluto y abrumador de Nadal. Así que casi es como una final en blanco y negro, ¿no? Una final mucho más artesanal, de dos jugadores
que tiene muy poco que ver con el tenis de ahora, este tenis misilístico que se juega rápido, ¿no? De pocas pelotas, de superatletas, dos jugadores muy talentosos, muy creativos, los argentinos, ninguno de ellos gran sacador, pero sí dos artistas del juego, y del viejo juego de polvo ladrillo, ¿no? El de la construcción del punto, una corta, una larga, para arriba, para abajo, el trabajo, la lucha desde atrás. Sí, es una postal de otra época que a muchos aficionados en el mundo, incluso del tenis, para los argentinos por supuesto fue excepcional, ¿no? Tener a dos compatriotas jugando la final de un Grand Slam es increíble, pero a muchos aficionados del mundo del tenis todavía la recuerdan por los vaivenes que tuvo, un partido que el Mago Coria lo tenía resuelto, absolutamente resuelto, se puso nervioso, aparecieron los calambres, se endureció, y Gaudio tuvo su oportunidad, y muchísimo tiempo después, 2 horas y pico después, terminó ganando en el quinto set, ¿no? Te pregunto por la construcción del libro. ¿Tuviste algunas posibilidades de escribir desde distintos lugares o siempre supiste cómo encarar la presentación, la forma del libro, la final, en la que contás la victoria de Gaudio sobre Coria en esta final? Por el libro. A ver, mira, no quiero caer un poco en el lugar común de muchos escritores, ¿no? Pero a veces la propia escritura nos va enseñando el camino, ¿no? Y uno en principio no tiene ese plan o esa forma de certera de construirlo. Lo que yo sí pensé era que iba a hacer lo iba a tomar en primera persona, que me iba a poner como testigo. Yo tuve allá, por supuesto, lo cubrí como periodista y demás, e iba a contar mi propia historia con el tenis. Soy un tenista aficionado que viene de la época de Vilas, de Clerc, y hice una pequeña genealogía del tenis argentino antes de presentarlos a ellos, y la aparición de ellos, porque yo además tuve la suerte de conocerlos, porque trabajaba en una revista de tenis de muy chiquitos en los nacionales de menores, que tenían, no sé, 9, 10, 11 años, y ya jugaban muy bien, sobre todo Guillermo Coria, así que prácticamente tuve la suerte de acompañarlos casi toda la vida como profesional. Entonces conté un poco, hice pasar, para que no resultara una crónica muy dura de resultados o muy técnica, mis propias vivencias personales como una especie de testigo privilegiado y narrador en el libro. No sé si es eso más. Claro, porque sí, porque además pensaba que tenías varias aristas y que a veces pueden ser lugares comunes, ¿no? Pensando en, bueno, la historia de Coria, del pibe talentoso que quiso ser número 1 del mundo y que estuvo en las puertas y que por ahí esta final se lo frustró, la particular manera de vivir el tenis y de vivir su vida de Gaudio, ¿no? Siendo tan personaje. Creo haber leído por ahí que fue a vos que te dijo: soy el campeón más choto de la historia de Roland Garros, una cosa así, ¿puede ser? Sí, me dijo eso ni bien terminado el partido. O sea, me dijo, mira, tendría que revisar, me lo dijo con eso. Gaudio que es muy recordado por la gente por sus desplantes, por esa cosa un poco depresiva, el que estoy haciendo acá, y toda la parte como más teatral. Es un personaje muy sensible, de hecho es un tipo inteligentísimo, la verdad, es muy inteligente, demasiado inteligente y sensible para ser tenista. Muchas veces los tenistas tienen que ser más duros mentalmente, con menos laberintos mentales, digamos, ¿no? Para afrontar un deporte que es hiper exigente mentalmente. Pero yo creo que la final la jugaron dos personajes muy sensibles, cada uno a su manera. Entonces fue un partido donde los nervios ocuparon un lugar súper grande, y Gaudio me dijo eso con extraña lucidez, como si él tuviese en la cabeza el listado de todos los campeones de la historia de Roland Garros previos, ¿no? Diciendo, bueno, como diciendo, mirá, de los tipos que yo me acuerde, soy el campeón más choto de la historia de Roland Garros. Claro, porque además, perdón, Alejandro, porque me aparece ahora alguna frase de Gaudio de esa época, posterior a la final, por supuesto, contar que mientras iba perdiendo por paliza con Coria en el arranque, pensaba justamente: voy a ser el perdedor más fácil de la final, más rápido, al que barrieron más rápido de la final. Él estaba pensando en eso, él estaba absolutamente atado, porque ya ni siquiera pensaba en ganar.
pensaba en no pasar un papelón. Es decir, no quería pasar a la historia como el tipo más vapuleado, digamos, de una final de un torneo de Grand Slam. O sea, lo que él quería era mínimamente cumplir, por supuesto que quería ganar, pero en un primer momento él empezó tan mal y Guillermo empezó tan bien que la distancia era abismal, y él ya empezó a pensar, bueno, quiero hacer un par de games para, por lo menos, que discretamente la gente que pagó la entrada no se vaya en 1 hora y media, en 1 hora 45, digamos, ¿no? Alejandro, Facundo Rivera te saluda. Bueno, te tocó, bueno, no solamente vivenciar esa final, escribir este libro, y quería preguntarte, porque bueno, muchas veces se dice, hay una frase que dice que la final no es una final de uno contra otro, de un equipo contra otro, sino que es una final de una narrativa contra otra. ¿Cómo sentís, vos que lo viste, que después lo escribiste y que ahora ya, 20 años después, si uno tuviera que ponerle quizá, no sé, un género literario o un género hasta incluso del cine a ese partido, ¿cómo lo encuadrarías? Porque la verdad fue una final que fue cambiante entre dos tenistas argentinos, como decís vos, con rasgos de la personalidad parecidos, y que hasta en ese momento incluso, aunque eran del mismo país, tampoco era que estaban en épocas distintas de su carrera, y que después, para colmo, pareciera que esa final fue como, entre comillas, una maldición para los dos. ¿Cómo lo ves vos, teniendo en cuenta todo eso? Mira, a mí, a ver, en relación a lo que decías del género, para mí esa final fue una especie de thriller psicológico, ¿no? Claro. Es decir, con muchos momentos de suspenso, con mucha cosa de... El partido empezó demasiado fácil para Coria. Eso a veces, entre los tenistas, o en cualquier deportista, cuando un equipo sin hacer nada va ganando 2-0, no sé, a veces empieza como a bajar un poco el ritmo, a no estar preparado para afrontar el máximo rendimiento cuando el rival sube la velocidad o el ritmo. Eso pasa mucho en el deporte, ¿no? En el tenis sobre todo, porque además no hay... Hace poco jugaron River y Boca, no sé si se acuerdan, en Córdoba, este partido que jugaron en Córdoba eliminatoria, sí. Y River le hizo un gol a Boca a los 9 minutos sin haber hecho nada. Boca quedó regalado en un contragolpe, River tranquilo, y jugó después a media máquina y le dieron vuelta al partido sin prácticamente que pudiese reaccionar, digamos, ¿no? Me parece, hago esta analogía porque me parece que Coria se encontró con todo demasiado fácil, y estaba acostumbrado a que Gaudio la segunda o tercera pelota la tirase afuera. Hubo un momento que Gaudio apareció, se liberó y no tiró afuera la segunda y tercera pelota, y ahí hubo que lo que venía fluyendo y venía facilísimo volvió a ponerse trabajoso, y el tenis no tiene empate, es decir, los puntos que no gana uno los gana el otro, es muy simple. Entonces ahí me parece que a Coria le entraron las dudas, los nervios, y un partido que venía súper fácil, porque distinto hubiese sido de haber sido un partido súper parejo todo el tiempo, ¿no? Claro. Ahí yo creo que a Coria se lo comió la ansiedad de estar tan cerca habiendo hecho tan poco. Sí, el famoso tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Como bueno, el otro día le tocó, por ejemplo, a Fran Cerundo. Lo bueno, justamente hilando lo que pasó con la actualidad, porque ese Roland Garros además, digamos, no solamente fue la final argentina, sino que tuvimos a Nalbandián en semifinales, a Juan Ichela llegando también ahí a cuarto de final, digamos, era una época muy fuerte de los tenistas argentinos, que hasta incluso hoy nos parece hasta lejano por eso, ¿no? No solamente por cómo cambió el tenis después del Big Three, sino también por el lugar que ha perdido Argentina. Y bueno, quería preguntarte primero ¿qué te acordás de ese torneo, digamos? Porque, digamos, cuántas cosas por fuera del nivel de ambos influyó para que tengamos una final argentina, que es algo que no se había dado nunca y que pareciera que no se va a volver a repetir. ¿Y cómo lo analizás vos teniendo en cuenta esta actualidad del tenis argentino? Por ejemplo, este último Roland Garros, nosotros hablábamos fuera de aire que nos parecía una buena oportunidad para que algún argentino diera la sorpresa, al menos colándose en semifinales o cuartos, dando que ninguno de los mejores llegaba bien. Y sin embargo, digamos, hablo Fran Cerundo, lo que hizo un muy meritorio Roland Garros, el resto es como que bueno, no pudo romper ese techo de cristal que parece que Argentina tiene, ¿no? ¿Cómo analizás esas dos cosas? Mira, por un lado me parece que aquellos jugadores eran, comparando épocas y todo, eran mejores que estos todavía, ¿no? Esta es una muy buena camada.
pero no tiene los puntos sobresalientes. Yo creo que los puntos sobresalientes de aquella generación eran Coria y Nalbandián, ¿no? Sí. Y ahí eso provocaba una especie de efecto inercial, ¿no? Como una especie de túnel de viento, como en la Fórmula 1, y chupados atrás venían los demás, sí. Chela, Cañas, Gaudio, porque decían, bueno, estos pibes que entrenan con nosotros están ahí peleando, arriba, bien arriba, y nosotros podemos. O sea, Nalbandián en el 2003 perdió la final de Roma, en el 2002 había perdido la final de Wimbledon con Lleyton Hewitt, no sé si recuerdan. Coria había perdido la semifinal de Roland Garros en 2003, es decir, el año anterior. Había ganado Monte Carlo, había ganado Hamburgo. Entonces eran jugadores de otro calado, digamos. Sin menoscabar a Fran Cerúndolo, sin menoscabar a Sebastián Báez, a Díaz Acosta, a Tommy Echeverry, a los que están ahora, que juegan muy bien. Me parece que esta es una época bastante más formateada, los jugadores se parecen más, se pueden ganar unos a otros, el tenis se ha emparejado muchísimo, un número 20 entra medio dormido a la cancha y el número 80, 90 lo despacha sin ningún problema. Es decir, es un tenis más rachero, ¿no? De tener pequeñas rachas durante el año, ni siquiera, salvo los jugadores excepcionales, se juega, es tan fuerte el límite físico, ¿no? La intensidad de los partidos, que es difícil incluso que el cuerpo aguante toda la temporada, ¿no? Y en aquel sentido a mí me parecía que estaba muy abierto aquel año. Juan Carlos Ferrero, el español, que ahora es coach de Alcaraz, estaba lesionado. Kuerten había tenido una lesión en la cadera. Federer era su primer año como número 1 y todavía en Roland Garros no había demostrado, no era el Federer. Nadal estaba fracturado y todavía era un proyecto. Es decir, se dieron condiciones como para que uno pudiese pensar que un argentino podía ganar Roland Garros. De hecho, yo no estaba viajando en aquel momento y decidí viajar con esta corazonada. Digo, sí, este año es un año muy propicio. Si no es Coria, algún otro puede ser, porque no solo era la evaluación del potencial argentino, sino de que el resto del mundo no venía del todo bien parado, digamos, ¿no? Y bueno, sucedió muy por encima de mis expectativas, ¿no? 3 semifinalistas, casi los 4, ¿no? Fue demasiado, muy por encima de las expectativas. Incluso el triunfo de Gaudio fue sorprendente, porque a Guillermo Coria no se le podía ganar. El menos esperado de los 4, quizás. No sé si de los 4, pero era para mí en ese listado era el tercero. Era el tercero porque David Nalbandián perdió la semifinal con Gaudio, la perdió fácil, set corridos. La perdió en set corridos, pero Nalbandián le había ganado a Safin y a Kuerten. Es decir, había bajado 2 ex número 1 del mundo en su camino. Venía con el cuadro pesado, digamos, ¿no? Hasta ese momento. Gaudio tuvo una primera ronda durísima contra Cañas, que estuvo 2-1 abajo, un partido que se suspendió, un clásico argentino, bien duro, de primera ronda, todo. Lo logró dar vuelta, lo ganó en 5 sets, y después, hasta cuarto de final, tuvo un camino bastante tranquilo. Y después le tocó Hewitt, y también a Hewitt le ganó muy fácil. Se fue liberando, y en la semifinal incluso a Nalbandián también le ganó muy convincentemente. Pero lo que en ese momento se podría esperar era que jugaran Nalbandián contra Coria la final, y que Coria le ganase a Nalbandián, que ellos tenían como una especie de pica interna, porque venían jugando juntos desde los 10 años, ¿no? Sí. Y bueno, no ocurrió así, se interpuso Gaudio y finalmente le ganó a los dos cuando no estaban los planes, no estaban los papeles. Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo grande, estamos a 3 minutos del final, hemos abusado un poco de tu tiempo también, pero valía la pena charlar de esta final y de estos 20 años de aquel tan mítico partido para el deporte argentino, así que por supuesto gracias de nuevo. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches.